Quiero empezar agradeciendo, por supuesto, a la Municipalidad de Villa María que una vez más me permita participar de estos congresos que vienen realizando desde hace muchos años ya de manera muy sistemática. También a la Universidad Nacional de Villa María, con la que tengo un vínculo muy especial, que nos reciba aquí, en la ciudad del aprendizaje, oficialmente. Yo he dicho siempre, desde hace mucho tiempo, extraoficialmente, que Villa María me parecía la ciudad más pedagógica de la Argentina, donde se discutía más de pedagogía. Y veo que ahora es oficialmente la ciudad del aprendizaje. Yo le agregaría de la enseñanza también, ¿no? Porque si no, difícilmente nos podríamos convertir en la ciudad del aprendizaje. Así que gracias por la invitación. Ya tenía desde antes de venir clara conciencia de que con el título de esta conferencia corría el riesgo de perder la atención del auditorio desde antes de empezar. Creo que ahora que no hubo corte corro más riesgo todavía. Sé que no queremos ya hablar más de la pandemia, tampoco de la pospandemia. Comparto el hastío, resultado de tantas y tantos eventos, congresos y Zoom que hemos hecho para pensar la pandemia y la pospandemia. De hecho, estamos pensando la pospandemia desde que empezó la pandemia. Desde inicios de 2020, recuerdo acá con Terigi, apenas empezada la pandemia, armamos un pequeño grupo de colegas para pensar lo que llamábamos el día después de la pandemia, creyendo todavía que la pandemia iba a durar unas semanas. Entonces el día después era una cosa, después duraba unos meses, el día después iba a ser otra, y después siguió como ya sabemos que siguió. Pero no deja de llamarme la atención que hoy, que en este momento en el que teóricamente estaríamos finalmente transitando la pospandemia, hayamos dejado de hablar de ella. Ya casi no hubo, y no creo que haya, ningún evento educativo en 2023 que tome el tema de la educación en la pospandemia. Y esto puede ser por alguna de dos razones, me parece. La primera, por supuesto, que ya no tenemos mucho más para decir, que ya hemos dicho todo antes de que lleguemos a la pospandemia. Y la segunda es que hayamos dado por finalizada también la pospandemia. La primera razón tiene chance, es esperable que no tengamos ya mucho más para decir sobre la cuestión de la pospandemia, pero la segunda no. Y no podemos dar tan rápido por finalizada la pospandemia por muchas razones. Una, si se quiere, estrictamente normativa, formal. No sé si ustedes saben que recién en mayo de 2023, es decir, hace muy poquitos días, la Organización Mundial de la Salud dio por terminada la pandemia, la emergencia sanitaria a nivel planetario que provocó el COVID-19, con lo cual, si recién hace pocos días terminó la pandemia, podríamos razonablemente decir que estamos transitando la pospandemia. En nuestro país, como ustedes saben, a través de un decreto de necesidad de urgencia firmado en diciembre de 2022, la situación de emergencia sanitaria, de emergencia pública en materia sanitaria se extendió hasta diciembre de 2023. Esto es, formalmente, normativamente, en la Argentina todavía estaríamos transitando una situación definida como emergencia pública en materia sanitaria. En este caso, el decreto tiene que ver con sostener ciertas medidas vinculadas con la organización y el refuerzo a través de medidas excepcionales del sistema de salud para atender lo que se entienden son los efectos más inmediatos
de la pandemia, entre ellos, como ustedes saben, lo que se llama en salud la demanda acumulada de atención por patologías o tratamientos preventivos que no se han podido realizar durante la pandemia por COVID, para atender los déficits en la cobertura de vacunación, para atender algo que sí se empieza a ver y es característico en casi todos los análisis sobre la pospandemia, que son las consecuencias de la pandemia en el terreno de la salud mental. De modo que normativamente podríamos decir o la pandemia recién terminó o todavía no terminó exactamente en la Argentina, con lo cual difícil decir que la pandemia terminó. Desde el punto de vista analítico son muchas las investigaciones que recién ahora empiezan a circular en relación con la pospandemia. Acaba de publicarse una serie de estudios que se realizaron durante 2021 del programa de investigaciones sobre la sociedad argentina contemporánea, el PISAC, financiado por la Agencia de Promoción Científico-Tecnológica de la Argentina, sobre la sociedad argentina en la pospandemia, que indaga justamente este periodo en relación con la economía, la recuperación de distintos sectores de la producción, los impactos de la pandemia sobre la organización del trabajo, etc. También desde el punto de vista de los análisis ya se venía vaticinando o proyectando para cuándo íbamos a estar transitando la pospandemia desde 2021. Hay un libro de un sociólogo que se llama La flecha de Apolo, el impacto profundo y duradero del coronavirus en la forma en que vivimos. El autor es Nicolás Christakis, un sociólogo muy reconocido, norteamericano, de origen griego, que analiza en ese libro cómo se transitaron los periodos de posguerra en la historia moderna, para realizar algunos vaticinios, algunas proyecciones en relación con la experiencia que íbamos a vivir en el periodo de la pospandemia. Y allí dice Christakis que recién hacia 2023 las sociedades en los distintos países del mundo íbamos a vivir un periodo intermedio en el que empezaríamos a aceptar los costos psicológicos, sociales y económicos de la pandemia, y dice ahí Christakis, entre 2023, pero más seguramente en 2024, se entraría en lo que él llama la pospandemia. Y dice, esto es así porque los procesos de salida de fenómenos de crisis tan brutales son procesos paulatinos. Lleva mucho tiempo recuperar un proceso en el que millones, dice, cito, están sin trabajo, millones de negocios han cerrado, millones de niños han faltado a la escuela de forma significativa. Ahora bien, a pesar de que, tanto desde el punto de vista oficial como desde el punto de vista de los resultados que arrojan análisis sociológicos o históricos sobre esta cuestión, estaríamos transitando en la pospandemia, lo que voy a sostener aquí es que en el sistema educativo dimos por finalizada la pospandemia y con ella estamos cerrando una oportunidad histórica de transformación del sistema educativo en dirección a promover mejores aprendizajes, mejores recorridos por la escuela y más igualdad. Para esto, la primera pregunta que tendríamos que hacernos, más allá de lo que digan las normas, la OMS, y más allá de lo que digan los estudios, ¿cuánto dura la pospandemia? ¿Estamos en pospandemia en los sistemas educativos? ¿De verdad la dimos por finalizada? Y por supuesto no hay una medida universal que establezca la duración del periodo posterior a una crisis. La referencia más cercana que tenemos y la que toman todos los analistas de este tema es la que nos ofrece la experiencia y el concepto de posguerra, asimilando la pandemia a una crisis de una naturaleza próxima a la de una guerra,
Y si tomamos la definición de posguerra, según el diccionario de la Real Academia, se define como posguerra el tiempo inmediato a la terminación de una guerra, dice el diccionario. Esto no nos agrega mucho, podríamos decir inmediato cuánto, inmediato un mes, inmediato un día, una semana, pero también dice, es el periodo durante el cual subsisten las perturbaciones ocasionadas por la guerra. Es el periodo durante el cual subsisten las perturbaciones ocasionadas por la guerra. Ese periodo se lo llama posguerra. Y me gusta la palabra perturbación, me interesa la palabra perturbación, porque la palabra perturbación es una palabra que porta, por supuesto, connotaciones negativas o puede portarlas, y nos permite aludir a los efectos negativos, al saldo negativo de la pandemia, pero también la palabra perturbación nos remite a un proceso de alteración, a un proceso que no necesariamente debemos connotar como negativo. Hay algo de una interrupción en una perturbación de nivel planetario como la que tuvo lugar, y vuelvo al diccionario y resulta que la palabra perturbación quiere decir alterar o variar algo, trastornar el orden y el concierto, o la quietud y el sosiego de algo o de alguien. Entonces voy a tomar este concepto de perturbación, voy a tratar de pensar con ustedes si podemos llamar pospandemia al periodo en el cual persisten las perturbaciones producidas por la pandemia, haciéndome una pregunta sencilla. ¿Qué se perturbó en el sistema educativo durante la pandemia? ¿Y cuáles de esas perturbaciones persisten, subsisten todavía en el sistema educativo? Y cuando digo que se perturbó, me voy a referir tanto a la connotación negativa que nos trae el concepto de perturbación, como a las perturbaciones en términos de variaciones, alteraciones, interrupciones que se produjeron sobre el sistema educativo. La pregunta es, ¿qué de esto persiste? Si es que persiste algo en el sistema educativo, o si no persiste nada, podemos finalmente decir es que la pospandemia en el campo educativo, en el sistema educativo, sí terminó. Y aunque estamos realmente cansados y cansadas de escuchar hablar de la pandemia y de la pospandemia, les pido un poco de paciencia, o no, o se pueden ir también, porque me parece que son preguntas que nos debemos hacer justamente en este momento. Porque si fuera cierto que dimos por finalizada la pospandemia, esto no significa necesariamente que hayamos resuelto, que hayamos podido revertir sus efectos negativos. Podría significar en todo caso que lo único que hicimos fue reencauzar los efectos negativos de la pandemia en el funcionamiento regular del sistema y que los hemos vuelto a naturalizar. Decía, me parece importante insistir con estas preguntas porque también dar por finalizada la pospandemia podría significar la pérdida de aquella oportunidad histórica de hacer algo con lo que fue alterado durante el periodo de la pandemia en la estructura misma del sistema educativo. Entonces, desde este punto de vista, creo que vale la pena insistir, aunque tengamos la sensación de que ya todo fue dicho, o incluso de que lo que fue dicho ha fracasado. Yo misma me veo a mí misma haciendo algunas predicciones durante 2020, durante 2021, como por ejemplo que se venían los años de la pedagogía, donde íbamos a pensar todo otra vez, predicción que ha fracasado claramente, como en todo caso voy a tratar de mostrar ahora. Entonces, la pregunta era, primero, ¿qué perturbó la pandemia en el sistema educativo? En relación con los efectos negativos, con los efectos más dolorosos, más desesperantes que produjo la pandemia y el aislamiento,
y la interrupción de la asistencia a las escuelas, con esos efectos que expusieron a escuelas, a docentes y a estudiantes a las tremendas desigualdades que se ponen de manifiesto cuando el sostenimiento de la escolaridad queda dependiendo de los recursos familiares, sea de los estudiantes o sea de los docentes. Habría por lo menos 3, por supuesto muchísimos más, solo acá quiero rápidamente detenerme en 3 y me voy a detener en 2 en realidad, pero quiero nombrar 3. Uno, lo que empezamos a llamar muy tempranamente la desvinculación de los estudiantes del sistema educativo. El otro efecto, lo que los organismos internacionales ponen en términos de las pérdidas de aprendizaje. Y el otro efecto, por supuesto, los impactos socioemocionales, subjetivos, que produjo la pandemia, el cierre de las escuelas, no asistir cotidianamente a esas instituciones, la interacción con los compañeros, en el caso de los chicos, etcétera, etcétera. No me voy a referir a esto, pero sí quiero detenerme en las 2 primeras. Sobre esto, esta tercera cuestión, Beatriz hizo algunas alusiones hoy. En relación con la desvinculación, como ustedes saben, llegamos a estimar en la Argentina 1 millón de estudiantes desvinculados del sistema educativo, y no solo asistimos a la desvinculación de 1 millón de estudiantes, sino que asistimos al invento de una nueva palabra que era desvinculación. Hasta ahí a un fenómeno no idéntico pero parecido le llamábamos abandono. Sin embargo, la categoría de abandono estaba claro que no alcanzaba, no nos servía para dar cuenta de un fenómeno que se producía en ausencia de la asistencia física a las instituciones educativas, a un proceso en el que lo que había que medir era la posibilidad de sostenimiento de alguna clase de contacto con la escuela a través de alguna clase de medio que la escuela pudiera poner a disposición, siempre que familias y estudiantes contaran además con las posibilidades de sostener el contacto a través de esos medios. De modo que estábamos en una situación de una tremenda fragilidad, como bien recuerdan, y empezamos a llamar desvinculación a la entrada o vinculación a la entrada y salida de esos contactos, que podrían ser por pantalla, pero también por WhatsApp, por envío de tareas, por cuadernillos, etcétera, etcétera. Por otro lado, tenemos lo que los organismos han llamado pérdidas de aprendizaje, y las pérdidas de aprendizaje se registran y se podían registrar aún en quienes sostuvieron un vínculo con la escuela por el medio que fuere. Hay un informe, y probablemente sea el último que se produzca sobre este tema, está publicado a finales de 2021 por el Banco Mundial con el apoyo de UNICEF y la UNESCO. El informe se llama El estado de la crisis educativa mundial, un camino para la recuperación, que, como es esperable de un informe de esta naturaleza, nos hace primero la pintura de la catástrofe global, nos dice después que la catástrofe global afectó particularmente a nuestros países, y que dentro de nuestros países la crisis educativa global afectó particularmente a los sectores de menores recursos, y la segunda parte del libro le dice a los estados de nuestros países qué políticas deberían llevar adelante para superar la crisis educativa global. Este es más o menos el esquema bastante conocido de este tipo de informes, pero me interesa traerlo acá porque son estos organismos los que empezaron a medir esto que empezaron a llamar pérdidas de aprendizaje. Y miden estas pérdidas a nivel planetario, tanto en dinero como en tiempo, que es una forma también bastante singular de establecer, de medir pérdidas de aprendizaje. El informe dice que esta generación de alumnos, la que asistía a la escuela durante
2020 y 2021, se encuentra actualmente en riesgo de perder 17 billones de dólares en ganancias a lo largo de sus vidas como resultado de los cierres de las escuelas. 17 billones de dólares que equivaldrían al 14% del Producto Interno Bruto global actual. ¿Cómo se llegan a estos números? Es algo que jamás sabremos y que por supuesto tampoco está explicitado. Es casi imposible entender cómo se llegan a estas previsiones de lo que toda una generación que transitó estos 2 años de pandemia mientras cursaba su escolaridad, puede aspirar a tener como ingresos monetarios a lo largo de su vida. Sin embargo, hay ahí una medida de la catástrofe y la otra es la medición de la catástrofe de las pérdidas de aprendizaje en tiempos. En ese informe se dice que las pérdidas de aprendizaje son proporcionales en tiempo a la duración del cierre. Entonces los países en los que las escuelas estuvieron cerradas 2 años, se perdieron aprendizajes equivalentes a 2 años. Otros estudios estiman, ¿se acuerdan que se estimaban por cantidad de meses de no asistencia presencial a la escuela, años de escolaridad perdidos, o cuántos años iba a llevar recuperar los años de escolaridad perdido y otras cosas por el estilo? En todo caso, no es que quiero darle acá crédito a estas medidas de las pérdidas de aprendizaje, pero sí quiero traer acá cómo se instala, cómo está instalado en la discusión político-educativa mundial los efectos de la pandemia. Si estos son los efectos negativos de la pandemia, difícilmente, si estos fueran o parecidos, difícilmente podamos decir que estos efectos ya los resolvimos, por lo tanto ya no estamos en el periodo de la pospandemia. Podríamos decir, volviendo a la definición del diccionario, que las perturbaciones producidas por la crisis todavía persisten. Si pensamos estas perturbaciones ya no exclusivamente en términos de sus efectos más dolorosos, que serían estos, sino en términos de las alteraciones, las perturbaciones en términos de alteraciones o interrupciones sobre la estructura del sistema educativo, veamos entonces cuáles fueron estas perturbaciones producidas por la pandemia. En términos generales, luego de escuchar a Flavia hoy, podríamos decir la mayor perturbación fue una alteración del aula estándar, de la organización y el modelo pedagógico propio del aula estándar. Y esto significó, si nos preguntamos qué se alteró durante la pandemia del sistema educativo, podríamos hacer una larga enumeración. Primero, se alteró la forma de organización del tiempo. Hoy Flavia hablaba de la cronología unificada de aprendizaje. Esto fue lo primero que se alteró. Se alteró la organización del tiempo calendario escolar, que marca la rutina de ir a clase de tal hora a tal hora para tener ciertas materias de tal hora a tal hora. Y se alteró un aspecto fundamental en el sostenimiento de esta cronología unificada de aprendizaje, que es la identificación entre año cronológico y año o grado escolar. Se rompió esta identificación, se creó en la Argentina y en casi todos los sistemas educativos del mundo lo que aquí llamamos una unidad pedagógica entre los años y los grados escolares correspondientes cursados en 2020 y 2021. Cada grado escolar de 2020 y su subsiguiente de 2021 conformaban una unidad pedagógica, y por primera vez en la historia se rompe la forma anualizada de organización de la gradualidad del sistema educativo, que es una gradualidad anualizada, esto es, procede por año, cada grado corresponde a un año escolar. Se rompió no por primera vez en una institución, esto ya había ocurrido, tenemos escuelas no graduadas en la Argentina, menos de las que sería interesante tener, pero tenemos, sino que por primera vez en la historia
se rompe la gradualidad anualizada en el conjunto del sistema educativo y tomamos 2 grados escolares como una unidad pedagógica, y dentro de esta unidad pedagógica fue necesario generar en cada una de las escuelas estrategias de organización, estrategias organizativas, estrategias pedagógicas, intervenciones didácticas que permitieran distribuir aprendizajes en un ciclo temporal más amplio y reconocer trayectorias heterogéneas que podían estar transitándose en bloques de tiempo más amplios que el de un año escolar. En esta línea recuperamos una vieja herramienta del sistema educativo, que es la noción de ciclo. Y empezamos a sostener la necesidad de pensar las progresiones de los aprendizajes, los tránsitos por el sistema escolar, por bloques de tiempo más largos y organizados en ciclo. Esto es, que tuvieran internamente una coherencia desde el punto de vista curricular, de sus propósitos formativos, etc. ¿Por qué había que pensar en esto? Porque ya no había podido activarse este mecanismo que hoy Flavia describió con tanto detalle, que es el mecanismo que permite mantener hoy la ilusión de homogeneidad de los grados escolares, que es el de la promoción y la repitencia. Esto no había podido activarse, entonces era necesario empezar a pensar el proceso de aprendizaje que podíamos sostener en las condiciones en las que se podía sostener en bloques de tiempo más largos. Y es interesante ver acá, este es un buen ejemplo de cómo recuperamos una vieja herramienta del sistema educativo, que incluso forma parte de las normas vigentes del sistema educativo, pero que sin embargo no ordenan habitualmente el trabajo escolar. Respecto de este tema, la querida Adela Coria, quien de paso recuerdo aquí, decía que hoy, decía en 2021, creo que fue esto, hoy debemos pensar rebasando el año escolar, organizador habitual de la enseñanza. Tenemos así a mano la posibilidad, en algunos casos ya explorada, de tomar el ciclo como horizonte de apropiación. Es decir, un conjunto de años que se articulan en torno de diversos ejes estructurantes de saberes y experiencias acordados para las distintas áreas de conocimiento. Esto, sobre lo que se había trabajado tanto en el sistema educativo, de pronto se nos imponía por fuerza de la necesidad, y en la urgencia y con los escasísimos recursos que teníamos había que hacer algo con eso, y se hizo. Pero además de las alteraciones del tiempo, durante la pandemia se produjeron otras alteraciones. Recuerdo, estoy tratando de hacer un inventario de las perturbaciones producidas por la pandemia para preguntarnos entonces cuáles de estas subsisten para poder responder a la pregunta de si hemos ya salido de la post-pandemia. La otra alteración, por supuesto, bastante evidente, fue la del espacio, la de la organización del espacio escolar. El espacio escolar y su organización tiene directamente que ver con la organización graduada de la enseñanza y con la forma de lo que Flavia describió como el aula estándar, pero resulta que primero, en un primer momento, en el tiempo del aislamiento, ni siquiera podíamos habitar el espacio. Frente a esto ha habido distintas situaciones, en general se hizo lo que se pudo y sobre todo los chicos y las chicas en sus casas usaron el espacio como podían, y también los y las docentes en sus casas buscaban otras maneras de usar el espacio, pero luego con el regreso a la escuela en tiempos de distanciamiento, la cuestión del espacio se puso en el primer punto de la agenda. Podíamos estar, pero a más de 2 metros, organizados en grupos que serían burbujas que iban a alternar, ¿no? Recordarán todo esto, me deben odiar por recordarles esto. Pero lo único que quiero decir sobre el espacio, que ha sufrido alteraciones sumamente evidentes, es que el regreso al edificio escolar
en tiempos de distanciamiento, en tiempos de burbuja y distanciamiento social obligatorio, nos obligó a pensar el conjunto del edificio escolar como un lugar para enseñar. Se podía enseñar en cualquier lugar de la escuela, porque había que buscar más lugares para poner grupos más pequeños de chicos, y empezamos a usar patios, bibliotecas, pasillos, la puerta, la plaza de enfrente, o lo que cada escuela encontró para utilizar. Y acá también avanzamos sobre una premisa que la gran arquitecta de edificios educativos, que es Teresa Churasi, viene sosteniendo desde hace mucho tiempo, y es que el aula no es el único espacio de la escuela donde se enseña, sino que todos los espacios de la escuela se pueden utilizar. Se alteró también y se vio fuertemente perturbado algo que muchas veces en la informalidad desconocemos, pero que es un ordenador fundamental del trabajo de enseñanza, que es el currículum escolar. Fundamentalmente se alteró la forma clasificada y enciclopédica del currículum escolar, todavía vigente en la Argentina a pesar de los ríos de tinta sobre estos temas. Y se empezó a hablar, recordarán, de contenidos prioritarios, mínimos, imprescindibles. Uso adjetivos que se fueron usando en las distintas jurisdicciones. Imprescindibles, básicos, posibles. Había que identificar cuáles eran estos núcleos de contenidos. ¿En función de qué criterio? En función de asegurar que íbamos a ser capaces de enseñar y de promover el aprendizaje de lo mínimo necesario para seguir aprendiendo, de lo que era fundamental para poder seguir aprendiendo, para poder seguir avanzando en la escolaridad. Y desde el punto de vista de la lógica clasificada del currículum, esta misma necesidad de empezar a acotar lo que enseñábamos, ya no podíamos enseñar todo, ya no podíamos ni siquiera hacer de cuenta que enseñábamos todo, porque nunca enseñamos todo lo que dice el currículum. En este proceso tuvimos que recurrir también a otra vieja premisa, siempre frustrada, de las políticas curriculares, que es la integración curricular, la articulación entre áreas, etc. Especialmente en el nivel secundario estaba claro que el sostenimiento de la clasificación de la escolaridad en 11 casilleros o 10 en simultáneo, en esas condiciones era absolutamente imposible, con lo cual teníamos que llevar adelante dos operaciones de suma complejidad. Una era identificar esos núcleos básicos de conocimientos indispensables para seguir aprendiendo y ser capaces de abordarlos desde las distintas perspectivas que proponía la propia clasificación del currículum vigente. Y allí fuimos, como pudimos. Pero en estas cosas eran las que había que pensar. No solo los funcionarios y funcionarias de los ministerios. Todos los días cuando se sentaban un docente frente a una pantalla o frente a un cuadernillo o frente a un WhatsApp para decir, ¿y hoy qué enseñan? También se vio fuertemente perturbada durante el periodo de la pandemia las formas habituales de llevar adelante la evaluación y acreditación de aprendizajes y la promoción, por lo tanto, de año escolar. Acá también estaba claro que las evaluaciones de aprendizaje y sus acreditaciones traducidas, esto es, el juicio evaluativo traducido en las medidas económicas, más económicas y simplificadas que solemos usar en el sistema educativo, especialmente en el nivel secundario, que es la escala de calificación numérica, pero la traducción a cualquier escala de calificación nos daba la mínima información que era necesario
que llegara a estudiantes y a sus familias para poder autogestionar su propio proceso de aprendizaje. Decirle a un estudiante que había logrado hacer llegar de alguna manera una actividad, te sacaste un 6, no le daba ninguna información para algo que sabíamos que iba a tener que hacer después en su hogar. De manera que volvimos a recuperar algo que siempre está presente entre nuestras herramientas más queridas, que es la vieja evaluación formativa. Esa que siempre decimos hay que hacer y nunca terminamos de avanzar por un montón de razones que no vienen al caso, pero tuvimos que volver a esa idea de evaluación, primero, más directamente vinculada con las características del proceso de enseñanza que había tenido lugar. Esto es, no podíamos aplicar un sistema evaluativo completamente extraño a la situación de enseñanza y aprendizaje en la que estábamos involucrados, pero además teníamos que ofrecer otra información. Teníamos que ofrecer información necesaria para que fuera posible gestionar de manera autónoma los propios aprendizajes, para que fuera posible desatar algo que también siempre es una ilusión, procesos metacognitivos sobre el propio aprendizaje, porque no íbamos a estar ahí todo el tiempo para intervenir. Y creo que en un momento histórico, solo en ese momento histórico tan particular, sin demasiada indignación, se levantó la figura de la repitencia, se suspendió la aplicación de la herramienta de la repitencia entre 2020 y 2021, acá sí bajo la promesa de que iba a volver, ¿no? Especialmente a las familias. No se preocupen, ya va a volver, pero por ahora no la vamos a aplicar. También, voy un poco más rápido, se vieron alterados durante la pandemia las formas clásicas de organización de los grupos clase. Se rompió la posibilidad de seguir sosteniendo la organización en secciones fijas de los grupos. Sobre esto trabajó mucho Flavia en ese momento. Y con la ruptura de la organización de los estudiantes en secciones fijas dentro de las escuelas, se suspendió definitivamente la ficción de homogeneidad de lo que pasaba dentro de esas secciones. Esto es, si la podíamos sostener en condiciones de normalidad, ya acá se nos imponía de una manera que era imposible negar y por lo tanto nos obligaba a hacer algo con una heterogeneidad que ya sabíamos que existía ahí, que estábamos obligados a reconocer. Y acá apareció la necesidad, especialmente en el regreso a la presencialidad bajo condiciones de distanciamiento, de generar formas de agrupamiento de los estudiantes, en muchos casos por criterios que no eran los viejos criterios de las secciones escolares, por ejemplo, por edad, por grado escolar, etcétera, sino también por otros criterios. Y en este mismo marco de reorganización de las formas, de los criterios tradicionales de conformación de las secciones y de los grupos escolares, es que empezó a circular un principio que, vuelvo a citar a Flavia, ella formuló de una manera muy sencilla pero muy eficaz, que es el principio de que todos los alumnos y alumnas de una escuela son responsabilidad de todos los docentes de una escuela. Porque teníamos que distribuirnos de otra manera. Por supuesto, se vio alterada también las formas presenciales, obviamente, y colectivas, por lo tanto, de enseñanza y de aprendizaje. Hoy Flavia retomó las connotaciones y las características y lo que agrega al aprendizaje, la dimensión colectiva del aprendizaje, y hace su entrada finalmente triunfal y masiva a la tecnología, ¿no? Y la idea de que la tecnología era lo que iba a reemplazar la presencialidad. Donde no hay presencialidad iba a haber virtualidad. No me voy a extender aquí sobre algo que conocen bien, y es el efecto que las brechas de acceso a la tecnología, resultado de las profundas desigualdades socioeconómicas en la Argentina, trajeron en la posibilidad de utilización de la tecnología como reemplazo de la presencialidad, pero está claro que
fue una perturbación de la presencialidad que traía del otro lado, en la otra mano, las pantallas para reemplazarla o como solución. Apareció también durante este periodo algo bastante perturbador para el funcionamiento cotidiano escolar, desde cierta perspectiva. Hoy hubo alguna pregunta sobre eso, que fue un nuevo protagonismo de las familias, un protagonismo de las familias que se expresaba de distintas maneras, pero sobre todo quiero nada más señalar que el protagonismo de las familias también era inevitable en la conducción del proceso de aprendizaje o en el acompañamiento que podían hacer quienes lo podían hacer del proceso de aprendizaje de los estudiantes. Y en este acompañamiento empezamos a notar la superposición de formas distintas de codificación de saberes, los familiares y los escolares, y de saberes distintos que se producían y circulaban en las familias, distintos de los que se producían y circulaban en las escuelas, que empezaban a superponerse en un proceso de enseñanza que se hibridaba, ya no desde el punto de vista tecnológico, sino desde el punto de vista cultural. Flavia hablaba hoy de los conocimientos cotidianos, ¿no? Eso que llamaba los fondos de conocimiento, que se pusieron en escena durante la pandemia porque estaban ocurriendo justamente en los hogares. Y si bien la intervención de las familias en el acompañamiento de la escolaridad y en muchos casos en la intervención de la escolaridad de sus hijos, acompañamiento de las tareas, etcétera, en ciertos sectores sociales es muy conocida, acá se volvió imprescindible, era una condición para el sostenimiento de alguna clase de aprendizaje por parte de los chicos, y puso de manifiesto dos efectos nuevos. Uno es una valoración inusitada del trabajo docente, una valoración que las familias no venían haciendo del trabajo docente, que apareció en investigaciones, relevamientos hechos en esa época, pero también aparecía bajo esta idea de no sabía que era tan difícil enseñar algo a este chico, que no le puedo enseñar nada. Y apareció también algo cuya riqueza todavía debiéramos explorar, que es la exposición de niños y niñas a diferentes modos de resolver los mismos problemas, ¿no? Un caso interesante que aparecía habitualmente en la voz de los padres y madres era el de los problemas matemáticos. Bueno, yo aprendí a dividir de otra manera, y a vos te dicen que lo hagas de esta manera, pero no están para explicártelo, entonces te lo tengo que explicar yo. Y digo, exploramos, todavía queda para explorar qué riquezas agrega al aprendizaje de los chicos la exposición a diferentes formas de resolver los problemas en esta superposición entre códigos culturales y maneras de codificación de los saberes familiares y escolares. También apareció la necesidad de convertir en contenido de la formación el desarrollo de la autonomía de nuestros estudiantes. Necesitábamos de la autonomía de nuestros estudiantes, y también apareció como novedad en ese momento, también como una alteración a las formas habituales en que trabajamos, la conformación informal, en la mayor parte de los casos, de colectivos docentes que necesitaban ver cómo otras habían resuelto los problemas, conformándose así en verdaderas pequeñas comunidades de colegas en relación con los problemas que teníamos por delante. Tengo poco tiempo y para terminar la pregunta sería: ¿qué de todas estas alteraciones subsisten? ¿Qué de los efectos negativos subsisten y qué de todas estas alteraciones, perturbaciones que impactaron directamente en la estructura y organización del sistema educativo subsisten hoy, como para decir finalmente si finalizó o no la pandemia? Solo voy a decir algunas cosas y voy a empezar por esta segunda parte, que de todas estas alteraciones que vivieron las formas de organización del trabajo escolar y de organización de los sistemas educativos durante la pandemia, irónicamente diría yo, lo único que llegó para quedarse era algo que ya existía y teníamos conviviendo con nosotros desde hace mucho tiempo, que es la tecnología educativa.
Casi lo único que decimos, esto llegó para quedarse, es la tecnología educativa, y es bastante notable que digamos esto como saldo de la pandemia llegó para quedarse cuando, por ejemplo, solo para dar un ejemplo rápido, el portal educ.ar del Ministerio de Educación de la Nación se puso en funcionamiento en el año 2000. O sea, hacía 23 años que existía el portal Educar, o hacía por lo menos 10 años ya el Estado Nacional había empezado el proceso de distribución de dispositivos, computadoras, a través del programa Conectar Igualdad, y había distribuido ya 5 millones de computadoras. No significa esto que fueran suficientes, lo vimos durante la pandemia, además está decirlo, pero sí que la cuestión de la tecnología incorporándose a los sistemas educativos ya estaba. Sin embargo, solemos decir, es lo único que quedó, que llegó para quedarse. Y no parece haber llegado para quedarse, no parece que estén entre nosotros todavía las perturbaciones, las alteraciones, las interrupciones, las variaciones que la pandemia trajo en las formas tradicionales de organización del tiempo, del espacio, de la evaluación, de organización clasificada del currículum, etcétera, etcétera. Si se quiere, volviendo a retomar el concepto que trajo Flavia hoy, la vuelta al aula estándar fue la regla. Y hay acá un problema de verdad serio, porque irónicamente teníamos ahí, en esas alteraciones, las herramientas que nos iban a permitir de manera más eficaz revertir los efectos negativos de la pandemia. La desvinculación, el abandono escolar, las pérdidas de aprendizaje. Estaban en esas herramientas y no en esto que rápidamente restituimos, que es la forma organizativa y pedagógica del aula estándar. Teníamos ahí unas herramientas, por supuesto, sobre las que teníamos mucho que trabajar todavía, unas herramientas que habían sido producidas en el fragor de la guerra, de ese periodo que vivimos como una guerra, que habían sido producidas en medio de la crisis individual, familiar y social, probablemente más profunda de nuestra historia, pero que nos obligó a ensayar, a intentar, a probar, nos obligó, nos vimos en la exigencia de volver al sistema educativo, un sistema más creativo, si se quiere. De una manera absolutamente inédita en esos años, toda la docencia, no solo de la Argentina, sino de casi todos los países del mundo, la pedagogía, la investigación académica, los organismos internacionales y los ámbitos de gestión política de la educación, todos formamos parte de un mismo movimiento experimental a nivel mundial, porque no nos quedaba otra. Y quizá porque fue el periodo individual, familiar y social más crítico, más doloroso del que probablemente tengamos recuerdo, quizá por la ansiedad de llegar al final de eso, a que termine la pandemia, quizá por la ansiedad de alcanzar por fin lo que en ese momento, recuerdan, se llamaba la nueva normalidad, también por presión de la opinión pública, y también por la falta de audacia de las políticas educativas para ir a ver los restos de ese experimento que había tenido lugar escuela por escuela, volvimos a restituir el sistema educativo lo más parecido a lo que era. Intentamos volver a acomodar las piezas y es reacomodando las piezas que dijimos que íbamos a abordar los efectos negativos de la pandemia. Y para eso nos apuramos a reubicar, en cuanto se pudo, a cada estudiante y a cada docente en el grado, en el aula, en la sección, en el capítulo del currículum que le correspondía, y la desvinculación que acabábamos de descubrir volvió a convertirse en abandono, y las pérdidas de aprendizaje de las que nos hablan los organismos internacionales,
o las heterogeneidades en los ritmos y en las formas de aprender que inevitablemente se habían desatado, volvieron a traducirse en tranquilizadoras escalas de calificación, en periodos comunes de acreditación y promoción de aprendizajes, porque después de todo el abandono y la desigualdad educativa son viejos conocidos. Y de esta manera superamos muy rápido, demasiado rápido para mí, las alteraciones, las perturbaciones que la pandemia nos había traído, restituyendo no una nueva normalidad, sino la normalidad a secas, que viene teniendo más de normal que de nueva. Y podemos llegar a perder una oportunidad, con esto cierro. Darío Strauss-Reichberg dice que la pandemia fue una oportunidad como relato de una tragedia histórica y mundial, pero que no por eso, no por haber sido una tragedia histórica y mundial, deja de ser una oportunidad. Y hay mucha producción, muchos colegas, muchos docentes diciendo: la pospandemia nos abre una puerta, nos va a abrir una oportunidad de rearmar la escuela de otro modo. Leía en el último libro de Mariana Mayo, referido en este caso a la universidad, dice: se abrió un portal, tenemos que animarnos a dar el otro paso, y sin embargo pareciera que estamos por cerrarlo. Y me parece que más que portales o ventanas o oportunidades abiertas, quizá habría que pensar un poco más en términos de lo que queda de un naufragio, los restos de un naufragio, que a veces quedan visibles y flotando, y deben estar visibles y flotando en cada escuela. Muchas de estas perturbaciones producidas durante la pandemia a veces quedan en el fondo del mar, y a veces nos podemos agarrar a ellos para llegar a otro lado, para llegar a alguna orilla. Y me parece que acá tenemos que poder pensar en lo que estos restos traían de nuevo, de posibilidad, y de unas posibilidades que fueron, insisto, amasadas, para bien o para mal, en las propias escuelas. Si esto fuera así, yo no diría tan alegremente que la pospandemia terminó, y casi diría: ojalá que dure un poquito más. Muchas gracias.